Que el gobierno nacional culminara de manera unilateral la concesión de la vía Montecristi-Puerto Viejo era necesaria por las condiciones en las que se encuentra esta red vial o es un tema eminentemente político-electoral. Y las medidas arancelarias adoptadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿qué repercusión global tendrá y cuál será la afectación hacia nuestro país? Son dos temas cruciales que pondremos sobre el tapete a continuación. Soy Pedro Cotario Cedeño. Bienvenidas, bienvenidos. Cada vez tiene mayor demanda la creación de contenido audiovisual por las diferentes plataformas de difusión que existe. Las múltiples herramientas de edición, diseño y la inteligencia artificial hacen cada vez más fácil realizar videos de alta calidad. Pero no olvidemos la dirección, la creatividad, la naturalidad juegan un rol muy importante a la hora de llegar a impactar tu publicación. Una buena asesoría es importante. Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos momentos se integran o se conectan a las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manaví. En Extreme, en Cable Familia, nos siguen a través de las siguientes señales: Vito TVO, Escándalo TV y Juve Digital. A todos ustedes, gracias por su amable sintonía. Queremos también saludar la presencia de nuestra directa invitada, la asambleísta Valentina Centeno, del movimiento oficialista ADN. Muchísimas gracias, asambleísta, por conversar por primera vez con este espacio de información sobre el tapete. Qué gusto saludarla. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias, Pedro. Para mí es un gusto poder estar con ustedes para informarles los distintos temas, tanto de la asamblea como de Manaví. Vamos a hablar de un tema inherentemente de los manavitas, y es que la semana pasada el gobierno nacional retiró las competencias de la concesión de la vía Montecristi-Puerto Viejo a la prefectura provincial de Manaví. Entonces le empiezo consultando, los argumentos son justificables considerando en que la vía aparentemente no se encuentra en buenas condiciones o no está en buen estado, o fue precisamente una justificación para retirarle la concesión vial en estos tiempos electorales en que estamos ya a pocos días de la elección presidencial. Bueno, es una decisión plenamente técnica y a favor de los manavitas. Hay que entender que existe un convenio de delegación a la prefectura de Manaví para que a través del peaje y la recaudación del recurso que se genere por el peaje puedan mantener la vía en perfecto estado. El último mantenimiento que se ha hecho a la vía, el mantenimiento integral, fue en el año 2013, por información extraoficial que hemos podido recabar en virtud de que no nos transparentan la información por parte de la prefectura. Imagínese usted que también por información extraoficial, la recaudación a la fecha es la misma recaudación de hace 14 años con administraciones de prefecturas anteriores. ¿Cómo podemos hablar de la misma recaudación de hace 14 años si existe un aumento en el parque automotor, si existe incluso hace un año ya el pago del peaje, sea que vaya a Guayaquil o sea que vaya a Manta, y existe mucho más turismo en la ciudad de Manta y mucho más crecimiento para esta ciudad? Por lo tanto, es un sinsentido. Yo creo que aquí debe hacerse una auditoría profunda en cuanto al sistema informático y administrativo, porque primero que no se está invirtiendo el recurso recaudado por el peaje en el mantenimiento de la vía, y segundo, que la recaudación no es acorde a la realidad actual que tenemos y mantienen una recaudación desde hace 14 años. Perfecto. Y por tanto, creo que es una decisión responsable por parte del gobierno terminar ese convenio, dejar de cobrar el peaje, pero sobre todo invertir lo que se debe invertir en la rehabilitación de la vía. Dos cosas que deja preocupando ahí, que desde hace 12 años no se hace un mantenimiento integral a esta vía. Y es por esta razón quienes frecuentamos esta carretera o esta red vial desde Montecristi o desde Manta a Puerto Viejo o Puerto Viejo a Manta, viceversa, entre otros cantones, vemos que la vía no está en buenas condiciones, no tiene una buena señalización ni señalética y también el alumbrado público es deficiente.
Y mire usted que usted acaba de mencionar algo sumamente importante, que se mantiene la misma recaudación desde hace 15 años. Tengo entendido, no sé si sea el mismo dato que usted tiene y que yo tengo acá, que lo pude conseguir, que antes, hace 15 años, se recaudaban aproximadamente $15.000 diarios. ¿Cuál es el dato que usted tiene para un poco afinar el dato, asambleísta? El dato que nosotros manejábamos es que hace 14 años se recaudaban entre $8.000 y $9.000 diarios. En un feriado, un fin de semana de feriado, se podría llegar a $11.000 diarios. Y esa es exactamente la misma recaudación que existe a la fecha, lo cual es un sinsentido, no es una realidad. Porque como digo, el parque automotriz ha crecido, el turismo en la ciudad de Manta ha crecido y además ahora ya no es como hace 14 años en donde se pagaba pues el peaje únicamente si usted iba a la ciudad de Manta y había esta evasión que era muy conocida porque muchas personas decían que iban a la ciudad de Guayaquil y por lo tanto evadían el pago del peaje. Ahora eso ya no existe, se paga sí o sí el peaje. Por lo tanto, que tengan la misma recaudación, o más bien, que pretendan mostrar que el sistema arroja la misma recaudación que hace 14 años, es un sinsentido y eso hay que auditar. Claro. Ahora, la terminación de la delegación de este contrato, o por precisamente esta medida adoptada por el gobierno nacional, el prefecto provincial Leonardo Orlando dijo que esto es un golpe a Manabí. Y le pregunto entonces, ¿este mensaje puede golpear electoralmente a la candidatura del presidente Daniel Noboa? Para nada, yo creo que el prefecto ya en múltiples ocasiones está evadiendo sus responsabilidades y asignándole toda la responsabilidad al gobierno nacional. Lo mismo con la atención del invierno. En vez de decir la verdad, que es que tenemos dos dragas que se encuentran paradas hace 8 años y 6 años, la una y la otra, y que no se ha hecho un correcto dragado de los ríos, ni una correcta limpieza de los cauces en nuestra provincia, y es por eso que tenemos las consecuencias que tenemos del invierno, y no es porque el gobierno nacional no le ha pagado las últimas cuotas de equidad territorial a la prefectura que tenemos estas consecuencias. Y lo mismo dijo, que era un tema de retaliación de parte del gobierno nacional y que la culpa es del presidente Daniel Noboa. Ahora, nuevamente, con el tema del peaje, yo creo que es una decisión que la gente la ve positiva porque no es correcto y no es justo que la ciudadanía manabita esté pagando un peaje y no esté recibiendo el servicio de mantenimiento de la vía que corresponde. Claro, yo hice un comentario en Twitter y dije que frente a lo que se recauda producto del peaje entre Manta y Portoviejo por el servicio de esta vía, deberíamos tener entonces una red vial de primeras condiciones, que lamentablemente no la tenemos. Es una vía que medianamente está aceptable, pero debería ser una vía de un país de primer mundo, diría yo, como en el caso, por ejemplo, el tramo que también está concesionado entre La Cadena y la provincia del Guayas, en la prefectura de esta provincia. Mi querida asambleísta, voy a compartirle una publicación que hizo en redes sociales el ex alcalde de Portoviejo, quien fue reelecto por varias ocasiones por haber sido considerado hasta el momento un alcalde histórico que le dio una transformación a Portoviejo y que también fue candidato a la prefectura de la provincia de Manabí, Agustín Casanova. Y dice: Leonardo debe explicar a Manabí por qué la empresa no funciona cuando tiene presupuesto propio y duplicado. Cobran de entrada y salida, no solo para Manta, sino a todos los destinos del sur y Guayas. Basta de romanticismos y que se pongan a administrar eficazmente. ¿Cuál es su criterio alrededor de este criterio también del exalcalde de Portoviejo, Agustín Casanova? Bueno, también él ha puntualizado un tema importante, ¿no? El crecimiento en la contratación de personal. Hace 14 años esta empresa pública funcionaba con 90 funcionarios. Ahora estamos hablando de 380 funcionarios que son parte de Manabí Vial. Por lo tanto, también hay un aumento significativo en las personas que están trabajando en esta empresa pública, que en este caso se debe rendir cuentas, ¿no? Si es realmente eficiente o no tener esa cantidad de nómina para los trabajos que le competen. Y estoy de acuerdo en que aquí lo que se busca es que se transparente
cómo se está invirtiendo el recurso que se recauda por el peaje y si se está cumpliendo o no con el convenio. Yo creo que nosotros como autoridades y nosotros como asambleístas en nuestro rol de fiscalizador, aquí lo que estamos pidiendo es que se transparente nada más. Claro. Cuánto se recauda, que se haga una auditoría del sistema, del software que están utilizando y que se pueda justificar cuánto recursos, creo que lo que recaudan anualmente es cerca de 4 millones de dólares, cuántos recursos de esos 4 millones de dólares se están invirtiendo anualmente en el mantenimiento de la vía. Y la prefectura puede demostrar con documentación la inversión, la eficiencia de la cantidad de personas contratadas y el sistema software, pues entonces pues no tienen nada que esconder. El tema es que no han brindado la información respectiva al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y lo que han hecho es presentar una acción de protección con un juez que de antemano, ya me adelanto a decir, es un juez aliado, amigo de ellos, para que esto se suspenda y se pueda parar el proceso de investigación. Usted mencionó, asambleísta, que hay que revisar primero la transparencia de este proceso para conocer si es eficiente o no esta delegación o esta concesión vial, pero también si es rentable o no. Porque si no es rentable, entonces están allí las consecuencias. No tenemos una vía en las mejores condiciones. Y si es rentable, deberíamos tener una vía en muchas mejores condiciones. El ministro de Transporte y Obras Públicas mencionó que en efecto no se está cumpliendo el contrato ni el objeto del contrato. ¿En qué puntualmente, asambleísta? En el mantenimiento de la vía y en la presentación de los informes periódicos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas respecto de todas las obligaciones que tiene, en este caso, la delegación de esta vía. Por lo tanto, ellos han mencionado que se han entregado la información, pero al mismo tiempo, cuando uno solicita que esto debería ser público, no se nos ha logrado entregar. En todo caso, creo yo que aquí lo que se está pidiendo es transparencia y el gobierno ha actuado correctamente para que se suspenda el pago de un peaje si es que el servicio no se está otorgando de manera eficiente y con calidad. Aquí tiene que hacerse una inversión importante en esta vía. El presidente ha dicho que se van a invertir 3 millones de dólares. De aquí hasta la próxima semana debería de empezarse ese trabajo y estar ahí las maquinarias del gobierno nacional para poder empezar a intervenir la vía. Falta señalética o señalización, falta mantenimiento integral, que no es solamente bacheo, ¿no? Entonces creo que es importante que el gobierno nacional tome esta decisión para que también se le deje de meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos, se deje de desviar ese recurso que muchas veces, ¿no? Digo nada más como una posibilidad, muchas veces se va para campañas electorales y no para mejorar el servicio a la gente. ¿Y eso que acaba de decir ahora último es una especie de suspicacia o es que se ha identificado que en efecto hay dineros o fondos que se están desviando producto de la recaudación del peaje en este tramo de la vía en Manabí? No, nosotros no tenemos ninguna información oficial porque no se nos ha permitido investigar. Por eso es que creo que es importante que se transparente la investigación de a dónde se están yendo esos recursos, porque en el mantenimiento de la vía no se está viendo la inversión. Y al mismo tiempo, nuevamente, creo que no es real que arrojen una recaudación igual a la de hace 14 años. El gobierno dice que va a ser un mantenimiento integral de la vía. Estamos a pocos días ya, a menos de 5 días de la elección presidencial. ¿Qué tiempo les tomará para recuperar la vía? Bueno, en ese caso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dará mayores detalles. Entiendo yo que el inicio es a partir de 5 días desde que se ha tomado la decisión de levantar el convenio, pero sí preocupa que ahora se hayan presentado acciones legales como acciones de protección, porque esto sí puede afectar el proceso. El ministro ha mencionado que el peaje no se va a cobrar hasta que no se invierta en la reparación integral de la vía. Y por lo tanto, eso es lo que nosotros sostenemos, porque es lo justo y lo correcto en beneficio de los manavitas. Claro, sí, en efecto, el ministro Luque dijo que iniciarán este proceso de recuperación, de mantenimiento de esta red vial, el tramo Montecristi-Puerto Viejo, y que tendrá una inversión de 3 millones de dólares. ¿Por qué no lo hicieron un poco antes para que en estos momentos ya la vía estuviera expedita, en buenas condiciones y se notara en efecto ese trabajo
que está intentando realizar el gobierno nacional, no solamente en este tramo de esta vía, sino en algunos otros sectores de la provincia de Manabí? Bueno, las necesidades son infinitas en la provincia de Manabí. Creo que el año anterior, como el presidente lo dice, ha sido un año de recuperación, un año de poner la casa en orden, de poder saldar deudas históricas con el país y sobre todo con Manabí en cuanto a, por ejemplo, los fondos de la reconstrucción para que por fin se activen y se inviertan en las obras emblemáticas que quedaron abandonadas desde el 2016. Pero sin duda que poder hacer una inversión masiva o extremadamente grande en el país en obra pública, en el primer año, un año que veníamos en déficit, un año en que las finanzas públicas estaban bastante quebradas y bastante difíciles, era más complicado. El gobierno nacional empezó invirtiendo en la vía Manta-Rocafuerte, en la vía Manta-Puerto López, en la ruta Espóndilus, la vía E15, asimismo en el puente Quimís, en el puente Lodana, en el mercado para Calceta, en el municipio para Portoviejo, que estaba en pésimas condiciones a partir del 2016, y así en todos los proyectos de agua potable y alcantarillado, en las plantas desalinizadoras para Manta, el mercado también para Jipijapa, la Plaza San Gregorio para Portoviejo, y así puedo seguir nombrando todas estas obras que ya tienen una asignación presupuestaria, muchas de ellas están ya en ejecución, como el puente Quimís, el puente Lodana, y las vías que mencioné, pero existe un plan de vías para mejorar la red vial estatal, que sin duda que se va a empezar a trabajar en este año, que en el año 2024 era muy difícil porque, como digo, los recursos eran más limitados, pero ahora teniendo la posibilidad de poner la casa en orden, ya el gobierno nacional tiene más recursos para poder empezar a invertir. A diferencia de muchas autoridades locales que ya tienen un periodo y un poco más de un periodo en donde ya deberían pues de mostrar resultados en, por ejemplo, en el mantenimiento de los caminos vecinales o de estas vías que están concesionadas. Ya, perfecto. El tema de las inversiones que usted acaba de mencionar, asambleísta, son sumamente importantes, pero poco se conocen o no se hizo la trascendencia necesaria a través de los medios de comunicación que pudieran potenciar en efecto para que el ciudadano manabita reconozca que se han hecho algunas inversiones importantes en algunos ejes viales de la provincia de Manabí. ¿Por qué se falló por allí en ese tema, asambleísta? Bueno, yo creo que en ese caso también debo mencionarlo. Existe aquí algunos medios que todavía responden en ese sentido o están pautados con la prefectura de Manabí y en ese caso pues no hablan de los logros del gobierno nacional. Entonces creo que también ha existido una campaña en contra del presidente Daniel Noboa para que los manabitas no conozcan o no se hable de todas esas obras y esos avances que se están haciendo en la provincia de Manabí. Entonces a mí me parece que eso es injusto, porque el gobierno nacional ha invertido y ha invertido bastante. Manabí es una de las provincias que per cápita ha recibido más inversión en el año, poco más de año y medio de gobierno del presidente Daniel Noboa. Le he mencionado ya tantas obras emblemáticas y tantas otras que se vienen. En escuelas tenemos un sinnúmero de escuelas rehabilitadas, algunas que se han transformado significativamente como la escuela Camposanto en Paján, que ahora alberga a 2.500 niñas y niños que se educan en una unidad educativa de primer nivel. Y lo mismo con obras de agua potable que cambian la vida de los bolivarenses, en Calceta, por ejemplo, y además porque se les va a hacer su mercado. Entonces creo que es cierto que la parte del relacionamiento con los medios quizás es lo que se puede mejorar, pero mucho también viene dado en que existe, pues, creo yo, una prefectura que no permite que los medios hablen bien del gobierno. Asambleísta, de ganar la presidencia, Luisa González de seguro que le devolverá las competencias de esta red vial, de este tramo que está concesionado o que estaba concesionado a la Prefectura Provincial de Manabí por ser precisamente la misma tendencia política. Entonces diríamos que esta decisión es infructuosa en estos momentos, o sería infructuosa. Para nada, estamos bastante confiados en que el presidente Daniel Noboa va a ganar y se va a reelegir, no solamente porque lo dicen las encuestas, sino también porque lo dicen la gente en las calles. El sentir ciudadano cada vez que recorre el presidente y existen manifestaciones masivas en apoyo a él y a su proyecto político.
Y además que yo creo que el Ecuador, y esto lo escuchaba también de la doctora Anabela Sin, va a tener bastante sabiduría al momento de ejercer el voto y no va a decidirse por las dictaduras, no va a decidirse por la opresión a la libertad de expresión o por esa manipulación que puede existir, ese totalitarismo y la toma de todos los poderes del Estado, que es ese proyecto político que representa la oposición de la vieja política, sumado a una moneda alternativa llamada ecuadólar, una dolarización a la ecuatoriana, que como primer paso tiene el pago en monedas digitales y luego pues buscarán una moneda regional y harán pues lo que han escrito en tantos de sus tesis y que lo han dicho públicamente. Creo que Claro. el país va a pensar en todo lo que esto puede repercutir en las futuras generaciones. Y algo muy importante, Pedro, es que si usted en 4 años no está de acuerdo o no le gustó la administración del presidente Noboa, va a tener la oportunidad y la capacidad de cambiar de opinión, porque tendrá Claro. elecciones libres. A través Con del la otra, ejercicio democrático se puede buscar la alternancia en el poder, pero cuando llega un gobierno dictatorial es muchísimo más es muy complicado, complicado. muchísimo Así más es. difícil poderlo sacar del poder. Y sobre todo si es este tipo de gobiernos que tiene la característica y los rasgos que ya pudimos observar en los 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana. Ahora, asambleísta, la provincia de Manabí es netamente correísta. Y no lo digo yo, sino que lo dicen los resultados de las últimas elecciones presidenciales o de los últimos 15 o 18 años que se han desarrollado estos ejercicios democráticos en el país. Con los trabajos y los avances que viene realizando el presidente Daniel Noboa, sobre todo para que estos esfuerzos que se están evidenciando para combatir la inseguridad en el país, ¿cree que se acorte esa brecha, sobre todo en la provincia de Manabí? Por supuesto que sí. Yo tengo la seguridad de que en Manabí vamos a crecer significativamente en esta segunda vuelta, adicionando a que ahora vamos a tener un control electoral mucho más riguroso. Y ahí también, bueno, pues en muchos de los casos hay que aceptar que habían personas que no estaban en su totalidad capacitadas para ese día realizar una veeduría. Y además, con las decisiones que está tomando el CNE, como la prohibición de tener celulares al momento de votar, creemos que vamos a poder evitar una gran cantidad de extorsión y de manipulación y de compra de votos, que lamentablemente es mucho de lo que pasa en nuestra provincia. A mí me lo llegaban a decir trabajadores del campo, personas que me comentaban, asambleísta, tengo que ser honesto, a mí me ofrecieron $40 y yo vivo el día a día. Por lo tanto, yo los cogí y mandé la foto. Entonces, esas son las cosas que nosotros podemos evitar con estas decisiones y estoy segura que eso va a evidenciar también mucho más porcentaje de votación a favor del presidente Daniel Noboa. Ya. Los ecuatorianos tenemos como prioridad la seguridad, que el Ecuador recupere o vuelva a esa tranquilidad, a esa isla de paz que era hace pocos años. Lamentablemente, los brazos violentos de las mafias criminales se han apoderado de ciertos sectores o de ciertas regiones del país. El gobierno nacional ha tenido un acercamiento y ya está en territorio ecuatoriano el grupo de élite del norteamericano Erik Prince. ¿Cree que los ecuatorianos han tomado de buena manera y están recibiendo este aporte como una especie de esperanza para combatir a las mafias delincuenciales, o cree que existe un rechazo que también le pudiera provocar algún revés electoral al candidato a presidente? Yo creo que los ecuatorianos ya se han pronunciado a favor de la cooperación militar extranjera, en todos sus sentidos, sea en capacitaciones, sea en tecnificación, en equipamiento, en logística, en ayuda por parte también de países aliados, aliados democráticos, como por ejemplo los Estados Unidos, en la venta de armamento específico y de alta calidad para enfrentar guerras, en esta lucha frontal contra el narcoterrorismo, que lamentablemente nos genera tanta desgracia en las calles, que ya es una lucha que trasciende las fronteras. En ese sentido, lo que estamos esperando es resultados. Sin duda que el gobierno nacional había venido dando un resultado importante que empezamos a ver, pero que con la campaña, lamentablemente hay que decirlo así, todo se empieza a agravar. En campaña es curioso cómo suben las muertes violentas.
y en sectores sobre todo de la costa del país. Por lo tanto, que no sea que se manipulan también las cifras de violencia para favorecer o no a ciertos candidatos. Yo creo que los ecuatorianos estamos todos de acuerdo en que la prioridad del país es la seguridad y la paz en conjunto con el empleo, que al final del día pues van de la mano. Y el presidente Daniel Noboa ha demostrado que todas sus decisiones han sido volcadas a darle esa seguridad, pero que sin duda salvar a un país de las mafias no se logra de la noche a la mañana. Y peor aún en una coyuntura tan electoral, ¿no? De tanta campaña que hemos tenido en menos de 2 años, llevamos dos elecciones. La misma candidata presidencial Luisa González escribió en una de sus cuentas de Twitter que, en efecto, con la presencia de este grupo de élite del sector privado de los Estados Unidos que ha venido a cooperar, a contribuir, a reforzar, a potenciar el trabajo que viene realizando la Policía Nacional con las Fuerzas Armadas, es una manera de faltar el respeto y de menospreciar y denigrar a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. ¿Esto cómo se lo tomaría? Porque si tenemos grupos de élites que nos van a ayudar a combatir a las mafias, yo creo que debemos abrirle los brazos para que nosotros los ecuatorianos logremos más temprano que tarde la tranquilidad o por lo menos medianamente la paz que todos o la gran mayoría de los ecuatorianos anhelamos y esperamos. ¿Cómo toma esta apreciación, este criterio de la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana? Como que está en contra de la postura de que vengan extranjeros a combatir junto a nosotros en contra de las mafias criminales. Bueno, la verdad no es la primera vez que la Revolución Ciudadana y la candidata se pronuncian en contra de que el gobierno nacional pueda combatir el narcoterrorismo. Recordemos que el proyecto de bases militares extranjeras se encuentra dormido ahí, reposando en algún archivo de la comisión que está presidida por la Revolución Ciudadana. No quieren avanzar y no lo hicieron de forma rápida para no poder ingresar esa consulta popular aquí en estas elecciones que vamos a tener en los próximos días para poder tener bases militares extranjeras nuevamente. Y asimismo ahora se oponen a poder tener cooperación militar extranjera, a pesar de que en la Asamblea votamos todos a favor de que podamos cooperar con países aliados y en general con cualquier persona que busca capacitarnos, que tenga mayor experiencia en algún área en específica para que nosotros podamos combatir esta guerra que, como digo, es una guerra transnacional. Por lo tanto, creo que es errada esa apreciación y bastante sesgada en lo político, es decir, orientada más bien a lo político y poniendo en segundo plano el bienestar de la seguridad de los ecuatorianos. Y en efecto, se conoce que países de primer mundo, contratan a empresas privadas que tienen mayor experticia en combatir a grupos terroristas, narcoterroristas, y allá no es mal visto esa simbiosis, ese acercamiento, porque son necesarios para que los militares de cada uno de estos países que contratan en su momento a estos grupos militares privados refuerzan el trabajo que puedan realizar para combatir a grupos narcoterroristas, terroristas, etc. ¿Y por qué en el país necesitamos nosotros o nos podemos dar el lujo de menospreciar una gran oportunidad que la necesitamos para combatir a las mafias criminales, asambleísta Valentina Centeno? Así es. Y nuevamente nosotros en el pleno de la Asamblea les recordábamos cómo llegamos a la situación en la que estamos, porque Pedro, el Ecuador, como usted lo dijo, el Ecuador era un país de paz, pero poco a poco con un cúmulo de decisiones como la salida de la base de Manta, como la legalización de las bandas y como la tabla de consumo de drogas, es que el país se ha convertido en lo que se ha convertido y hay una escalada de violencia significativa. El tema de la tabla de consumo que ha sido bloqueado en la Asamblea es un tema gravísimo porque eso demuestra cómo generaciones enteras se han visto sumidas en adicciones, aumentando la deserción estudiantil, los delitos cometidos por consumo y en general pues el microtráfico, la prostitución y un sinnúmero de temas
alrededor de las adicciones y de las drogas, que fueron gracias a una tabla de consumo que permitía a niñas, niños y adolescentes portar ciertas cantidades desde las escuelas. Claro, creció la demanda y creció también la guerra entre las mafias delincuenciales por territorio. Eso es evidente. Finalmente, asambleísta, el próximo 13 de abril, los ecuatorianos, ya tenemos pocos días, vamos nuevamente a ir a las urnas. Tenemos que ir a votar por la ley y el orden o por un narcoestado, como lo dice Eric Prince, quien lidera este grupo de élite norteamericano que está en estos momentos cooperando con el Estado ecuatoriano. ¿Cuál sería su mensaje para el Ecuador, pero por sobre todas las cosas, a los manavitas, asambleístas? Bueno, que reflexionemos nuestro voto, que es la oportunidad para decidir el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos. Que sepamos que en 1 año y medio es muy complicado solucionar todos los problemas de nuestra provincia y de nuestro país, pero que vemos a un presidente decidido en enfrentar y en luchar radicalmente para erradicar a los grupos delincuenciales, que es la única solución a largo plazo de las mafias que tenemos en el Ecuador enquistadas. Aquí estamos hablando de una decisión entre la libertad de expresión y todo tipo de libertades y la opresión y la dictadura. Ya lo hemos visto cómo están a favor de dictaduras como la de Venezuela y aplauden lo que está sucediendo en Venezuela, incluso diciendo que en Venezuela están mejor que en Ecuador, cuando tienen olas migratorias, empobrecimiento extremo y un salario básico de $2.3 al mes. Eso es lo que no queremos para el Ecuador, no queremos totalitarismo y queremos poder elegir libremente en las urnas quién nos va a gobernar. Esto no es un tema de ideologías, es un tema de libertades y creo que lo justo para nuestras futuras generaciones es que puedan tener la oportunidad de decidir quién quieren que los lidere y en este caso también decidir por la seguridad, el empleo, la juventud y las oportunidades para los manavitas. Ojalá que ese sea el camino, el futuro cercano de los ecuatorianos, de nuestro país, de nuestras familias ecuatorianas. Muchísimas gracias, apreciada Valentina Centeno, asambleísta de ADN, por conversar con el programa Propositivo de Manaví. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias, Pedro, y un abrazo a todas las personas que nos pudieron escuchar. Un abrazo también para usted. Vamos a nuestra corta, brevísima pausa publicitaria y ya regresamos para seguir analizando el tema de las medidas arancelarias que adoptó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y cuál será el resultado, las consecuencias de esta guerra comercial. ¿Habrán posibles acuerdos entre países, entre potencias comerciales, o habrán también decisiones que van a estar contrarias a la postura del presidente de los Estados Unidos con respecto a estas medidas arancelarias? ¿Y cuál será también la incidencia en nuestro país? Volvemos de inmediato. Cada vez tiene mayor demanda la creación de contenido audiovisual por las diferentes plataformas de difusión que existe. Las múltiples herramientas de edición, diseño y la inteligencia artificial hacen cada vez más fácil realizar videos de alta calidad. Pero no olvidemos la dirección, la creatividad, la naturalidad juegan un rol muy importante a la hora de llegar a impactar tu publicación. Una buena asesoría es importante. De vuelta, estimados amigos televidentes, gracias por seguir en sintonía del programa Sobre el Tapete. Ya nos acompaña Juan Sebastián Naranjo, el ex experto económico, precisamente para abordar este tema también que es de coyuntura mundial y que tiene incidencia en nuestro país. Y es justamente la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de adoptar medidas arancelarias a más de un centenar de países de todo el planeta, que incluye también el Ecuador, aunque nos ha tratado mucho más dóciles que a otros países del planeta. Y entonces le empiezo preguntando, Juan Sebastián, estas medidas arancelarias que ha adoptado los Estados Unidos buscan proteger la industria nacional norteamericana o pudiera provocar una debacle económica global. Buenas noches, Pedro.
qué gusto saludarles. Buenas noches a todos los oyentes de este programa. A ver, hay que partir de la concepción del programa económico para este gobierno, ¿no? El presidente Trump lo que proponía es devaluar la moneda como herramienta de mercado para volver el producto americano más competitivo. Para entender un poco las decisiones que se están tomando, por ejemplo, el día de hoy publicaba un editorial que hacía referencia a un aplauso a la torpeza o un premio a la genialidad. Los 4 días post la toma de decisiones, el mundo entero no lo ve con buenos ojos, pero mire lo que pasa el día de hoy. Ya es una alarma de cómo los agentes lo tomaron. Mire, la bolsa asiática llegó a un decrecimiento de 13 puntos, la bolsa europea llegó a una contracción de 5 puntos, pero en Estados Unidos algo está pasando. Apenas hubo una contracción de menos 1 punto entre los principales indicadores bursátiles de Estados Unidos. Y entonces, esta diferencia entre un escenario comercial y el otro, el que refleja a los Estados Unidos, precisamente, ¿qué es lo que proyecta? ¿Hacia dónde tiende la decisión? O sea, nuevamente es de ¿hacia dónde se inclina la balanza comercial, producto de esta medida rigurosa? Claro, a ver, nuevamente iba encaminado hasta allá mi respuesta. Devaluar el dólar o debilitar el dólar para que el producto americano se vuelva más competitivo. ¿En torno a qué? A equiparar la balanza comercial. Estados Unidos tiene un déficit comercial de 1.2 billones de dólares. Significa que Estados Unidos o el presidente, uno de sus objetivos era equiparar la balanza comercial, pero además hacerse sentir que Estados Unidos es una potencia mundial y que el dólar es la moneda de transacción global. Entonces, había 2 caminos para hacer esto: una guerra de armas o una guerra comercial. ¿Y las consecuencias a mediano plazo a nivel planetario cuáles serían? Porque ya hay evidentes escenarios, por ejemplo, en el tema de la caída de mercados, en los temas bursátiles, también en el aumento de precios, en riesgos, en pérdidas de empleo, etcétera. Pero a corto o mediano plazo, ¿cuáles serían las consecuencias? O probablemente habrá un redireccionamiento de la política o de la medida adoptada por el presidente de los Estados Unidos. Analizando de lo macro a lo micro. De lo macro vamos que la economía global se desacelerará en un 0.5%. Recesión entonces. La inflación en Estados Unidos hablan de una inflación del 3%, del 3 o 4%. Los impactos inmediatos. El tema, por ejemplo, hacia Ecuador, analizando hacia Ecuador, tenemos las remesas, ¿no? El año 2024, un año extraordinario, un año récord, 6.000 millones de dólares en remesas. Como los hogares americanos van a tener un decrecimiento de sus ingresos, el poder adquisitivo disminuirá dado que todo se volverá más caro. Significa que las remesas, de la misma manera, ¿no? Ecuador tendrá una afectación en torno a remesas. Significa que los hogares americanos tendrán un cierto afectación, ¿no? La primera instancia es que habrá una inflación, los productos americanos subirán de precio, el efecto inmediato, pero en el mediano y largo plazo, lo que busca el presidente Trump, luego de equiparar la balanza comercial, luego de volver al producto americano más competitivo, es que hay una reestructura de la ingeniería de mercado, que las fábricas del mundo regresen a su base a Estados Unidos. Mire como un análisis súper singular. Veamos qué pasa solo en Ecuador, con la marca de carros americanos. Tenemos General Motors, hoy por hoy, por ejemplo, los vehículos americanos han tenido que cerrar un acuerdo con SAIC Motors, que es una empresa china. Ford, tenemos que algunos vehículos Ford ya son ensamblados en China, por ejemplo, hay un modelo Ford Territory. Y lo que buscaba el presidente americano es que esto no suceda, ¿no? Que la base de la producción se haga en Estados Unidos y que pero entonces, ingeniero, en el ámbito automotriz nos perjudica a los ecuatorianos porque ya no compraríamos los productos o los vehículos que son ensamblados en China, sino que necesariamente tenemos que comprar los vehículos directamente al mercado norteamericano, que viene con un arancel muchísimo más alto. Claro, exactamente. Si hacemos una fecha corte de hoy, esa es la realidad. Es por eso que se ha vuelto imposible, queriendo ser competitivo ante la realidad nacional y la realidad global, que Estados Unidos siga siendo competencia o siga siendo competitivo a nivel mundial. Por eso una de las medidas de ajuste era o bien que la Reserva Federal baje los tipos de interés, pero al ser autónomo no necesariamente se alineaba a las políticas del presidente. Otra es que haya un juego de divisas, que el gobierno americano salga a comprar divisas y cambie de forma sintética la estructura de mercado.
o la otra es que haya una guerra comercial a través de los aranceles, para volverle al producto americano más competitivo. Pero también hay posturas de algunos países o gobiernos para lograr acuerdos con los Estados Unidos. Por ejemplo, China también está ya adoptando ciertas posturas, lo mismo la Unión o países de la Unión Europea, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, etcétera. ¿Cree que con algunos de estos países se puedan lograr acuerdos o con algunos de estos países también se pueda más bien agudizar la situación? Mire, para entender también la personalidad de Trump, es una persona que toda su vida ha sido un genio de la negociación. Para entender lo que está haciendo, hay una obra maestra del presidente que en 1990 escribe, que se llama El arte de negociar de Trump, ¿no? Para comenzar a negociar, para equiparar la balanza, lo que tenía que hacer es tener un factor con el que tú tenías que negociar. Por eso es que parte de un arancel universal del 10%, tener con qué negociar con el mundo, ¿no? Hay países como Vietnam, hay países que tienen sobre el 10%, 35%. Y mire que mal no le está yendo. Como le digo, ya las bolsas, el mercado bursátil del día de hoy ya tal vez sí le comienza a dar la razón. Y mire cómo China reaccionará mañana cuando el día de hoy ya Casablanca comenzó a amenazar que de seguir continua esta política de responder de China hacia el gobierno americano, responderá con un arancel de más del 100%. Entonces, lo que estamos viendo es un presidente que en su vida ha sabido negociar y lo que buscaba es cambiar la lógica mundial del mercado, y esto lo está haciendo a través de una guerra comercial. Porque el otro camino era una guerra de armas, ¿no? Cosa que creo que nadie quiere hoy por hoy tener. ¿Y qué logrará Trump ejerciendo esta presión? De que, lo que está... Juan Sebastián, ¿qué logrará Trump ejerciendo esta presión con países asiáticos? Con China, por ejemplo. Sí, unos especialistas en Estados Unidos hacían una analogía que lo que los americanos están viviendo es el equivalente a pagar un peaje. El costo de los aranceles es el pagar un peaje para que haya una estructura global nueva, para que los mercados americanos crezcan y de cierta manera además América Latina se alinee, ¿no?, con Estados Unidos. Mire ya lo que está pasando en Perú. Tenemos el puerto de Shanghái y claro, la visión de China era tomarse América Latina. Tenía que hacer algo el presidente Trump. Mire lo que pasaba meses anteriores. Los BRICS se reunieron para buscar una moneda y que la transacción del petróleo sea en torno a una moneda propia de ese grupo, ¿no? Entonces lo que buscaba el presidente es una reestructura mundial, el hacerse sentir que Estados Unidos es una potencia mundial y que el dólar es la moneda de transacción global. Cuidado, y se meten a buscar una alternativa para que el petróleo deje de negociarse en dólares, ¿no? Y esta nueva dinámica o esta medida adoptada cambiará la dinámica comercial mundial. ¿Habrán algunos acomodos de países? Efectivamente. ¿En qué medida? Definitivamente. Mire, ¿De manera drástica o leve o medianamente? Mire, vamos a analizar solo la realidad de Ecuador. Vamos a analizar cómo va a haber la estructura, un cambio de estructura. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, el banano. El banano parte de un arancel universal del 10%, pero hay países productores de banano, por ejemplo, tenemos en Centroamérica, que tienen un arancel del 35%. ¿Cómo no hablar de un cambio de matriz de estructura de mercado cuando Ecuador tiene la capacidad de producir más banano? El arancel no es tan alto como el que le impusieron a estos países y de tal manera se volvería más competitivo el producto ecuatoriano. Así como en el Ecuador va a haber mucho cambio de estructura en otros países, lo cual se volvería más competitivo, ¿no? Al sector bananero entonces del país se le abrirían nuevas puertas con estas medidas adoptadas por el presidente Trump. Referente a la competitividad en torno al precio y por los nuevos aranceles, efectivamente, Ecuador tendría cierta ventaja sobre otros países productores y cuyo socio comercial de mayor relevancia es Estados Unidos. Ya, perfecto. Y en el caso de otros productos o de otros commodities, tenemos el camarón, el atún, las flores. ¿Qué oportunidades tendrán o de qué manera los limitará esta guerra comercial? Mire, Ecuador es bendecido porque tiene dos beneficios. Uno, por la buena coyuntura que tiene con Estados Unidos. Aun cuando no tenemos un tratado de libre comercio, hemos partido con el arancel universal más bajo. Dos, dado la posición geográfica, hay productos en los cuales se pueden producir los 12 meses del año,
lo cual no permite, esto no se logra ni en Centroamérica ni en Europa, lo cual le permite a Ecuador ser competitivo en todos los meses del año, lo cual por la posición geográfica, por la coyuntura política con Estados Unidos, partimos ya con cierto beneficio. Claro está que habrá esta manera de negociar que tanto el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Ecuador se sentarán para delimitar o ver cómo se mejora este arancel universal, ¿no? Nuevamente, ese arancel universal es la excusa con la cual se puede partir una negociación. Veamos en qué termina esto, ¿no? Claro. Mire, solo, por ejemplo, hablaban de que en el mercado automotriz, Ecuador tiene un arancel del 40% para los vehículos americanos. Estados Unidos tenía que tener un algo con qué negociar. Nosotros tenemos un 40% de aranceles en el sector automotriz. Frente al mercado asiático, ¿en cuánto estaba el arancel allá? ¿En cuánto está? Con la firma del Tratado de Libre Comercio, con China, recordemos que los aranceles impuestos iban progresivamente disminuyendo, por lo cual ya el mercado automotriz chino se volvió competitivamente más beneficiado que el mercado americano. Claro. Entonces, ¿cómo competir? Nosotros, por ejemplo, desde el lado de Ecuador, tenemos un tratado de libre comercio con China, pero no tenemos con Estados Unidos. Entonces, si vemos, es una realidad en la cual solo en Ecuador se verifica que el producto chino es competitivamente a nivel de precio más beneficioso que el nivel de precio de los productos americanos. El aliado comercial número uno de el Ecuador, o es uno de los aliados más cercanos que tenemos como país, ¿debemos afianzar esas relaciones comerciales o debemos mirar otros destinos, como usted acaba de decir, por ejemplo, en el ámbito automotriz, mirar hacia China por reforzar esas relaciones comerciales con China que nos da mejores beneficios en términos de aranceles? Mire, yo soy de la postura de que Ecuador debe estar abierto al mundo. No hay que casarse con nadie, pero eso sí hay que llevarse con todo el mundo, ¿no? Nuestro principal socio comercial es de Estados Unidos. Hay que mantener una línea de amistad, una línea de coyuntura con Estados Unidos, claro está, porque además el potencial mercado en torno a firmar a futuro un tratado de libre comercio es espectacular para Ecuador. Pero eso no significa que no abramos más líneas de comercio, como es, ya se firmó el tratado de libre comercio con China, se firmó el tratado de libre comercio con Canadá, estamos con Corea del Sur, son potenciales mercados para el producto ecuatoriano. Somos un país producto primario, exportador, entonces se nos abren bastantes puertas en torno a poder colocar el producto ecuatoriano. Y cambiar de socio comercial, que el Ecuador cambie de socio comercial, ¿qué tan conveniente es? Porque tenemos entre la distancia, entre los Estados Unidos, estamos en una línea recta prácticamente y estamos más cerca geográficamente, a diferencia de los países asiáticos. En distancia y también en cultura, ¿cuán complejo sería que nosotros decidamos cambiar de estas relaciones comerciales o estos acuerdos comerciales? Bueno, eso es ya llevar al extremo, ¿no? Yo creo que eso solo pasaría si solo Maduro nos viniera a gobernar, el dejar de negociar con Estados Unidos, convertirnos en productores o socios estratégicos solo de China o de Rusia. Yo creo que eso es llevar al extremo. No estoy en ningún caso de acuerdo en el cual centralizar hacia un país nuestras exportaciones, sino más el diversificar, el tener algunos aliados comerciales como es Estados Unidos, China, Canadá, nuevamente Corea del Sur y algunos países de la región, ¿no? Entonces, el solo centralizar, focalizarse en un país no lo veo en ningún caso. ¿Y qué países de América Latina a usted le ve Además, con eso mejores? atropellaría con el beneficio exportador de Ecuador. Ya, perfecto. Juan Sebastián, ¿y a qué países de América Latina usted le ve con mejores opciones o oportunidades para mejorar los acuerdos comerciales y también para reforzar sus condiciones comerciales de exportación y de importación? Mire que hace pocos meses intentábamos tener un acuerdo comercial con México. Es porque se encuentra cercano a Estados Unidos y la demografía mexicana es interesantísima, ¿no? Nos parece interesante economías como la uruguaya, economías como la de Chile, que son potenciales, Brasil, ¿no? Que son países con demografías demasiado grandes, las cuales podrían, de cierta manera, por la ventaja competitiva y comparativa, en torno a la especialización de productos, poder colocar algunos de los productos ecuatorianos. Ahora, claro está, por ejemplo, Perú y Colombia son países productores de productos muy similares al ecuatoriano. Entonces, no creo que se alineen a la necesidad de un tratado de libre comercio, pero sí países potenciales como son nuevamente México, Uruguay,
Brasil. Claro, ¿por qué le hacía esta pregunta? Un poco nuevamente para relacionarlo, empatarla con la situación del Ecuador o la postura del Ecuador, que por ejemplo El Salvador, México, Colombia y otros países de la región ven estas decisiones adoptadas por el presidente de los Estados Unidos como una especie de oportunidad para reinventarse. ¿El Ecuador también tiene que ingresar a esa reinvención? Definitivamente, definitivamente. Recuerden, solo veamos qué pasó hace más o menos un mes, cuando había una cierta imagen de ruptura de la relación comercial entre Ecuador y México, y inmediatamente al siguiente día Ecuador desde Cancillería está enviando una carta al gobierno americano en el cual se considera los productos que México vende a Estados Unidos para que Ecuador lo haga. Entonces, en todo caso, siempre se abrirá el abanico de oportunidades para el exportador ecuatoriano para que coloque su producto. Ecuador, como les digo, somos una tierra bendecida, que por la ubicación geográfica tenemos el beneficio de poder producir los 12 meses del año, cosa que ningún otro país, con pequeñas excepciones, lo logra, ¿no? Entonces, estamos geográficamente bien posicionados. Solo lo que nos hace falta son alinear tratados de comercio para que Ecuador logre colocar su producto en el mundo. ¿Y qué productos del Ecuador pudieran ser considerados como o tener grandes oportunidades para mejorar sus exportaciones, a más del banano, como usted ya lo dijo? ¿Qué otros productos? Mire, le voy a poner un caso específico. Cuando Ecuador se habla de exportaciones, se hace bastante referencia a lo que es la región costa. Y vemos a la región sierra y tenemos productos muy limitados, por ejemplo, las flores, tenemos el brócoli. Pero mire, un producto que se iba a transformar en tal vez la pepa de oro de Ecuador. En el año 2007, Ecuador, por la posición geográfica, exportaba a Europa, exportaba la alcachofa, por ejemplo. Es un producto no tradicional, en el cual una filial de Pronaca en la Expo lograba exportar por un acuerdo de preferencia arancelaria con Estados Unidos este producto. El problema es que el cambio de gobierno asumió el expresidente Correa, tuvo distanciamiento con el gobierno de Estados Unidos y por ende se acabó este acuerdo de preferencia arancelaria, lo cual llevó a que la Expo se vaya a Perú y Perú comienza a exportar este producto. Entonces hasta ahí llegó este producto no tradicional para que se logre aumentar la producción en Ecuador y como tal también se incrementan las exportaciones, ¿no? ¿Pero se corre algún riesgo o no en algunos productos, en algunos commodities, a pesar de que tenemos estas preferencias arancelarias? Bueno, mire qué está pasando, por ejemplo, con el petróleo. En estos días ha habido una contracción en el precio del valor nominal del petróleo y otros commodities. Además, recuerde que nosotros como moneda dólar estamos muy conectados con la realidad americana y al estar tan globalizado el mundo, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Asia, lo que pasa en Europa es una afectación inmediata con lo que pasa en Ecuador. Entonces, obviamente que vamos a estar muy ligados a la realidad de algunos commodities, en especial del petróleo, y claro, nos va a afectar a nuestra balanza comercial, ¿no? A nuestros ingresos, además, como gobierno. Claro, en el sector petrolero entonces vamos a tener una debilidad bastante importante. Y hay una se van a encarecer ciertos productos. Del barril petróleo. O sea, derivados del petróleo se van a encarecer, los derivados del petróleo se van a encarecer. Al corto plazo, inmediatamente. Ya lo está pasando. ¿En qué medida? Porque ya obviamente tenemos algunos insumos que son derivados del petróleo que se han incrementado de precio. Con esto, ¿en qué medida se lo incrementarán mayormente? Mire que las commodities se negocian en swaps o en forwards. En swaps es a precio de hoy, en forwards a precio futuro. Y cada día en el mercado de valores en torno a los commodities se van cerrando, ¿no? Las expectativas de mercado. Si el precio del petróleo ha bajado, significa que las expectativas de mercado del petróleo no es a la alza, sino es a la baja. Y por ende las negociaciones no son tan beneficiosas. Los precios a valor de hoy también se cierran en contraste del precio de hoy. Y claro, es escalonadamente, ¿no? Si baja el insumo, también baja el derivado. Si bien es cierto, usted lo dice que los derivados han subido, pero desde el día jueves el commodity petróleo ha bajado, entonces obviamente habrá ese efecto secundario que los derivados también de la misma manera, de forma proporcional, bajarán. ¿Y qué productos de los que importamos se pudieran encarecer precisamente por esta carga arancelaria impositiva? Hay muchos productos, por ejemplo, si hablamos ya de Estados Unidos, que sus insumos devienen de muchos países del mundo, se cargará arancel a los insumos y como tal el producto terminado en Estados Unidos subirá el precio.
Ecuador, nosotros importamos mucho lo que es maquinaria. Entonces, claro, se encarecerán el producto de maquinaria, productos terminados, tecnología. Además, recordemos que uno de los componentes de insumos para desarrollar, por ejemplo, estos días se ha escuchado mucho el tema de los teléfonos, por ejemplo, de los iPhone, de pasar de $1.300 subir a $2.300. Productos terminados de especial muy alineados con la tecnología. Habrá un desplazamiento de precios. Bueno, entonces, finalmente, Juan Sebastián Naranjo, ¿cuál será el golpe para el planeta, así en palabras breves y contundentes, y cuál será ese impacto también que recibirá el país, o será una grandiosa oportunidad para que los ecuatorianos seamos más competitivos? A nivel global, una contracción del 0.5% de la economía. A nivel de Estados Unidos, una inflación del 3.4%, lo cual exigirá a la Reserva Federal, que es autónoma, a bajar los tipos de interés, lo cual hará barato el crédito en Estados Unidos, lo cual hará más competitivo ante la devaluación del dólar el producto americano en el mundo. Como el producto extranjero en vistas del mercado americano se volverá más caro, obligará a las empresas que pongan sus plantas en Estados Unidos o en países aliados en torno a que Estados Unidos vuelva a ser el centro de negocios del mundo. Ese es el contexto resumido de lo cual entonces, ¿y si hay las posturas reacias de algunas potencias mundiales, qué sucederá ahí, Juan Sebastián? ¿Y si hay algunas posturas reacias de países también que son potencia mundial, qué sucederá allí? Bueno, viene aquí ya el contraste geopolítico, ¿no? ¿Hacia quién te vas a alinear? ¿Hacia Rusia, China, Estados Unidos? ¿Y qué es lo que cada país en su línea va buscando o determinando, ¿no? Claro. Pero ahí sí se puede ver un escenario medio sombrío en el ámbito comercial y económico. Efectivamente. Como le había explicado, me parece interesante esta analogía. Es el peaje de una nueva autopista. El peaje es el costo de los aranceles y la nueva autopista es la nueva estructura de mercado. Pero Estados Unidos, el presidente era o presentarse frente a una guerra de armas o presentarse frente a una guerra comercial. Claro. ¿Qué es el que menor costo tenía para cambiar la estructura de mercado? Presentarse ante una guerra comercial. Claro. Cosa que estamos viviendo y obviamente tendrá sus costos. Claro. Si hay un nuevo peaje, entonces no todos podrán circular por esa ruta comercial. Solamente los que tienen el privilegio, los que tienen las oportunidades y las condiciones económicas. Algunos quedarán rezagados. Podrán circular por esta vía los que sean amigos del dueño de la vía, los que tengan la capacidad de Nosotros pagar estamos allí como esos amigos del dueño de la vía. Estén dispuestos Juan Sebastián, a circular, ¿no? ¿Ecuador estará como ese amigo del dueño de la vía comercial? ¿Perdón? No me imagino verle al presidente Trump negociando con el presidente Maduro. Como de la misma manera me imagino o se ha visto al presidente Trump negociando con el presidente Milei. Están claras las coyunturas, están claras las amistades y está claro hacia dónde va la lógica de la coyuntura y de la geopolítica. Claro, pero acá tenemos algo especial, Juan Sebastián, que hoy tenemos un presidente que tiene el acercamiento y las relaciones con el par de los Estados Unidos, con Donald Trump. Pero, ¿qué pasará si los ecuatorianos deciden elegir como presidente a la candidata de la Revolución Ciudadana, que es una tendencia diametralmente distante a la política de los Estados Unidos? ¿Entraremos en esa ruta comercial o ya no? La verdad, no me quiero siquiera imaginar la postura del presidente Trump en caso de que un gobierno muy alineado a las políticas de Maduro se ponga al frente de Ecuador. Si desde ya partimos con un arancel universal sabiendo la buena relación, sabiendo la cercanía del presidente Noboa con el presidente Trump, no me quiero imaginar siquiera cómo se cercarán las puertas de Casa Blanca a un eminente gobierno de izquierda, un posible gobierno de izquierda. Al gobierno de la Revolución Ciudadana, puntualmente. Yo creo que a Ecuador le irá bien mientras que un gobierno alineado a la política de Estados Unidos esté liderando la nación. Y de eso también dependerá de los ecuatorianos para saber elegir el próximo 13 de abril. Juan Sebastián Naranjo, muchísimas gracias por sus valiosos aportes. Muy amable, muy gentil. Efectivamente. Vamos nosotros a cerrar este espacio. Una buena tarde.
Agradeciéndoles a todos ustedes la amable atención dispensada. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.